Estudiantes de la institución José Manuel Ciso Martínez, nuevamente les habla el profesor Jesús Sánchez. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de los vectores, ¿sí? A nivel de matemática. Chévere, iniciemos entonces el día de hoy. Un vector regularmente o casi siempre lo van a encontrar de la siguiente manera. En una recta R se va a presentar un vector que va desde un punto A hasta el punto B. Por eso ese vector lo vamos a llamar AB, es decir, tendrá el punto de partida A y el punto de llegada B. Hoy vamos a aprender a graficarlo y a sumarlo según sus componentes. No como lo hacen en física, que es según su módulo. Nosotros lo vamos a hacer según sus componentes. Entonces, los puntos entre A y B determinan la longitud del vector, qué tan largo o tan corto es el vector según la distancia que hay entre A y B. La recta R determina la dirección del vector conjunto con alfa, es decir, ese ángulo que se forma con la horizontal. Y la flecha determina el sentido del vector. Entonces, un vector tiene longitud, tiene dirección y tiene sentido. Chévere. Entonces, ¿qué es un escalar? Un escalar lo representamos por un número. Por lo tanto, solo tiene magnitud. No necesariamente debe ser un número como regularmente los conocen. También puede ser estos números irracionales como e, pi, phi, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Dado el vector multiplicado por el escalar 3. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que tenemos el mismo vector del ejemplo anterior. El vector AB, es decir, va de A hasta B. Si lo multiplicamos por 3, es decir, que vamos a obtener el mismo vector 3 veces. ¿Sí? Bastante sencillo. Es el mismo vector 3 veces. Pero ¿qué pasa si tenemos este vector en rojo AB y lo vamos a multiplicar por un medio? Es decir, realmente lo estamos dividiendo entre 2. Es decir, es la mitad del vector original. ¿Sí? Espero que se entienda fácilmente. Chévere, vamos a ver lo que es un gráfico de vectores. Dado los vectores U igual a 3 cuartos y B igual a menos 2, 2, grafica el vector A y el vector B. Es decir, esos vectores. Chévere, entonces aquí tenemos el vector U representado en rojo y el vector B representado en azul. Nótese que tiene coordenadas 3, 4, el vector que está en rojo. Lo puse ahí con unas bolitas rojas. Es decir, en X vale 3 y en Y vale 4. Muy bien, del otro lado el vector B tiene componentes menos 2 en X y 2 en Y. Sí, lo puse en azul, que los componentes en X son menos 2 y en Y es 2. Así graficamos fácilmente un vector. Pero ¿cómo sumamos los vectores a través de un gráfico? Bueno, tenemos nuevamente estos vectores U y B. Sí, debemos calcular U más B. Entonces, en este caso, estos vectores tienen componentes, el U que está en rojo tiene componentes 3 y 4. Nótese que está en mi gráfico X igual 3, Y igual 4. Y el vector B tiene componentes menos 2, 2, es decir, menos 2 en X, 2 en Y. Trazamos rectas paralelas y las ponemos punteadas que pasen por los puntos contrarios al vector que es paralelo. ¿Sí? Y donde se encuentren vamos a generar un vector nuevo. Pero ¿cómo se hacen los cálculos? Bueno, realmente usted lo que tiene que hacer es sumar los componentes del vector. Es decir, el componente X con el X y el Y con el Y. Entonces yo copio el vector U que tiene componentes 3 y 4 y el vector B que tiene componentes menos 2 y 2. Bueno, lo que hago es simplemente sumarlo, ¿no? 3 menos 2, 1 y 4 más 2, 6. Como son signos distintos, el primer componente se resta y el segundo simplemente se suma. ¿Cómo obtengo el gráfico de ese vector? Bueno, aquí en donde hicimos las rectas paralelas, donde ellas se cruzan por el método de paralelogramo, como algunos lo conocen, trazamos un vector que aquí lo puse en verde. ¿Sí? Nótese que el vector que está en verde tiene coordenadas 1 en X, 6 en Y, igual que el que nos dio en el cálculo. Ok, por último, adición de vectores por sus componentes, pero también multiplicados por un escalar. En este caso tenemos 3 vectores. El vector U, que tiene componentes menos 3 y 2, el vector B, menos 1 y 4, y el vector W, 9 y menos 3. Debemos calcular menos U más 2 veces B más 1/3 de W. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, como hicimos al principio, multiplicar los componentes por el escalar. El escalar de U es menos. Entonces, bueno, lo que hago es cambiarle el signo a los dos componentes. Si estaba menos 3 y 2, pasó a 3 y menos 2. El vector B hay que multiplicarlo por 2. Entonces, lo que hago es multiplicar los dos componentes por 2. Si tenía menos 1 y 4, ahora tendré menos 2 y 8. Y el vector W, 1/3. Recordemos entonces que hay que dividirlo entre 3. Si tenía componentes 9 y menos 3, bueno, 9 entre 3 es 3 y menos 3 entre 3 es menos 1. Chévere, aquí tenemos los cálculos, pero ¿cómo se suman? Bueno, lo que hacemos es sumar los 3.
3 menos 2 más 3 es 4, ¿no? 3 menos 2, 1, más 3, 4, menos 2 más 8 es 6, menos 1, 5. Entonces, la suma de esos tres vectores multiplicado por sus respectivos escalares da como resultado 4, 5, es decir, 4 en X y 5 en Y. Son sus componentes. Veamos el gráfico. Aquí tenemos los vectores originales, ¿sí? Tenemos que el vector U, que está en rojo, tiene componentes menos 3 y 2. Nótese que tiene 3 en X y 2 en Y. El vector B tiene componentes menos 1 y 4, es decir, menos 1 en X y 4 en Y. Y el vector W tiene componentes 9 menos 3, que es el que está en morado. Ok, como multiplicamos el primer componente por menos 1, el primer vector por menos 1, tenemos un vector en sentido contrario. Nótese que teníamos el vector rojo hacia la izquierda y ahora está hacia la derecha. Estaba hacia arriba y ahora está hacia abajo. El vector B ahora está el doble porque lo multipliqué por 2. Y el vector W es un tercio del vector original. Lo marqué con un punto verde. No sé si lo pueden ver allí. Y bueno, el resultado, que debe ser 4 quintos, porque ya lo hicimos por la suma, entonces yo lo grafico aquí. Nótese que el vector verde tiene componentes en 4 en X y 5 en Y. De todas maneras, tendremos una asesoría la semana que viene para los estudiantes que deseen asistir. Deben pedirle a través de la profesora Gemil una cita. Y recuerden que nos veremos los viernes por el foro chat de ciencia. Bueno, eso es todo, muchachos. Recuerden que estaré disponible por WhatsApp de 8 a 4 y media y deben hacer las actividades propuestas en su cuaderno. Gracias.